Bien, vamos a entrar el día de hoy al capítulo número 3 de la carta a los Colosenses. La semana pasada terminamos con el capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta cómo con este capítulo Pablo va a empezar a darle un enfoque diferente a la carta y con el pasaje en particular que vamos a estudiar, Pablo nos va a permitir evaluarnos en el área más importante de nuestra vida. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a pedirle que esté con nosotros y nos dirija. Y empezamos a estudiar la carta. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, ese amor incondicional que nos cuesta tanto trabajo comprender y a veces tanto trabajo recibir. Abre nuestro corazón el día de hoy, Señor, para poder recibir totalmente tu amor, saber que estamos en tu gracia, saber que somos tuyos. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender lo que vamos a estudiar, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, Él sea nuestro maestro, que le dé luz a estas palabras que vamos a leer y a escudriñar para que caigan en un corazón dispuesto a transformarse. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el pasaje de estudio del día de hoy es Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Este pasaje es lo que se conoce un texto de transición o puente, es decir, Pablo va a utilizar estos 4 versículos para conectar lo que ya pasó de la carta, los primeros 2 capítulos, con lo que sobra de la carta, ¿okay? Pero esto, miren, aunque es una cosa muy común de Pablo, las cartas de Pablo se conocen como la literatura paulina, casi todas sus cartas siempre tienen el mismo orden. Empieza él hablando del Evangelio de Cristo, explica muy claramente quién es Cristo, qué hizo Dios a través de Cristo y cómo nos impacta lo que hizo Cristo, y después pasa a las aplicaciones prácticas de ese Evangelio. ¿Okay? Entonces el pasaje es la transición entre una parte y la otra y es crucial que entendamos que es una transición y en un momento van a ver por qué. Fíjense, la primera parte del versículo 1, la mitad de ese versículo dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo. Y nos vamos a detener tantito ahí por una razón muy importante. Me dice, ese sí con el que empieza la frase es un sí condicional. O sea, Pablo se pasa los primeros 2 capítulos hablándonos de quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué hace Dios a través de Cristo. Y luego nos está diciendo, si tú entendiste todo eso, pusiste tu fe en ese Cristo, si has resucitado en ese Cristo, o sea, si tu identidad proviene de Cristo, entonces lo que sigue aplica para ti. Es crucial que entiendas que nos está diciendo eso, porque si tú no entiendes que lo que está a punto de decir es para gente que ya se sabe justificada en Cristo, vas a pensar que lo que sigue es lo que justifica y estarías totalmente equivocado. ¿Verdad? Esto ha causado mucha confusión a través de los años y les voy a decir lo que hace: produce cristianos que piensan que su buen comportamiento es lo que los tiene bien con Dios o que tienen que enderezar sus caminos para poder acudir a Dios. Tú ya eres justo en Cristo. Por eso Pablo empieza con una advertencia. Dice, si ustedes han resucitado en Cristo, entonces lo que sigue aplica. En otras palabras, no les está hablando a toda la gente. Está hablando a la gente que ha resucitado en Cristo. Necesitas saber que eres de Cristo para que lo que sigue tenga sentido. Entonces, antes de continuar, tenemos que contestar la pregunta más importante que tienes que contestar en tu vida, que es la primera pregunta en su programa. ¿He sido resucitado en Cristo? O sea, esto aplica para mí. Lo que está a punto de decir Pablo es algo que me concierne, o debería de preocuparme primero por estar en Cristo. ¿Okay? Entonces, como esto es tan importante, para ayudarte a saberlo, a identificarlo, entonces vamos a hacer 3 preguntas. Tú necesitas contestarlas para ti, no para mí. Tú necesitas saber en tu corazón, tener la tranquilidad de la salvación. Entonces contesta estas preguntas para ti. Número 1, ¿estás consciente de que eres un pecador? O sea, ¿estás consciente de que te has rebelado contra el Rey del universo? ¿No? Que tienes un corazón rebelde e idólatra, es decir, que persigues otras cosas antes de perseguir a Dios. Si tú no te consideras a ti un pecador, si tú no piensas que eres un pecador, no te puedes llamar a ti mismo cristiano. No puedes decir que estás en Cristo. Y antes de que saltes de la silla y digas, no, pero yo de verdad soy una buena persona, te voy a demostrar por qué no. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 a 10, Juan nos dice estas palabras: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso
y su palabra no habita en nosotros. Dice 3 veces en su carta, Juan dice, si tú no reconoces que eres un pecador, no estás en Cristo. Entonces, ¿reconoces que eres un pecador? Miren, nada más váyanse a los más básicos de los mandamientos. ¿Has mentido? Y porque si dices que no, ya estás mintiendo otra vez. O sea, rompemos todo el tiempo los mandamientos de Dios. Entonces somos pecadores. Y te voy a decir cuál es el problema con la gente que no admite, no acepta eso. Lo que vas a hacer es no le vas a dar oportunidad a Dios ni de salvarte ni de transformarte. Porque lo que vas a pensar es, ¿salvarme de qué? ¿Transformarme a qué? Si yo soy una buena persona. Entonces no lo vas a dejar entrar a tu vida. Entonces, primero que nada, reconoces que eres un pecador. Segundo, ¿crees que Cristo fue enviado por Dios para morir por tus pecados, imputarte su justicia y resucitar triunfando sobre la muerte? O sea, ¿estás consciente de que Dios envió a Jesús específicamente a vivir una vida perfecta para morir en la cruz y poder imputarnos esa perfección, esa justicia a nosotros? Y luego triunfó sobre la muerte, resucitó de entre los muertos para probar que era Dios hecho hombre. Si tú no puedes aceptar una de esas cosas, si no lo crees en tu corazón, necesitas darte cuenta de que no eres cristiano bíblicamente hablando. O sea, puedes crear tu propia versión del cristianismo, que es lo que hace mucha gente. No creen realmente en algunas cosas. No, pero yo soy cristiano. Entonces inventan su propia versión del cristianismo. Pero la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Por eso nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Entonces, aceptas, reconoces que Cristo murió en la cruz por ti para pagar por tus pecados y luego resucitó de entre los muertos. Si la respuesta es no, te sugiero que pidas una cita con alguno de nosotros, que te sientes a platicar, porque hay montones de evidencia a favor de esto, pero necesitas creerlo. ¿Okay? La tercera pregunta es un poco menos en blanco y negro. O sea, las primeras dos son tajantes, o crees o no crees. ¿Okay? Esta tercera es un poquito más confusa porque el camino de transformación de cada uno de nosotros se ve diferente porque somos diferentes. ¿Okay? Pero de todas maneras hay algo que está muy clarito. Fíjense, la pregunta es esta: ¿sientes un afecto genuino por Dios? ¿Sientes un verdadero amor por Dios? Y miren, esta pregunta necesita explicarse porque debido a la cultura occidental en la que vivimos, lo más probable es que cuando diga yo sientes un afecto o un amor genuino por Dios, tú pienses en emociones, pienses en sentimientos. A lo mejor piensas en esos momentos que en adoración de repente sientes como que se te pone la piel de gallina y sientes un éxtasis espiritual porque sientes realmente la presencia de Dios en ciertos momentos en tu vida. Escúchame claramente porque no quiero confundir a nadie. Esos momentos profundos de comunión donde sientes su presencia son momentos hermosos, maravillosos, y le damos gracias a Dios por cada uno de esos momentos que nos permite experimentar en Él. Pero la realidad es que yo no conozco a una sola persona que viva en ese estado permanentemente, a nadie. Y de hecho, si leemos la Biblia se van a dar cuenta que no hay personajes bíblicos que viven todo el tiempo en una comunión profunda con Dios, en un éxtasis espiritual. Al revés, los personajes bíblicos pasan por la noche oscura del alma, por desiertos espirituales donde de repente no sienten la presencia de Dios. Piensen en el rey David. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. La mitad de los salmos son: ¿dónde está, Señor, que no te siento? ¿No? O sea, la noche oscura del alma. Todos ellos tuvieron dudas. Dice Juan el Bautista, Jesucristo en el Nuevo Testamento llama a Juan el más grande de los hombres. Y cuando Juan estaba en la cárcel, dudó. Empezó a tener dudas. Le mandó a preguntar a Jesucristo: ¿seguro eres tú el Mesías? ¿No? O sea, dudas, miedo. ¿No? Muchos de los personajes bíblicos más poderosos son gente que tuvo miedo. Pedro, el discípulo más famoso de Cristo, una niña de 12 años le dice: ¿qué no eres tú cristiano? Y sale corriendo del miedo. ¿No? Entonces, sí, es muy curioso cuando a mí, fíjense, la gente que de repente me dice: no, yo siempre estoy en comunión espiritual, me pone muy nerviosito, porque nadie más vive así. Como que dices, qué raro, ¿no? Porque nadie más en el mundo más que tú, ¿no? Pásale y explícanos tus caminos, ¿no? Porque, bueno, entonces, en lugar de preguntarnos acerca de emociones y afecto, más bien podemos hacer la pregunta de esta manera: ¿te tomas en serio el seguir a Cristo, el tratar de conectar con Cristo, el tratar de tener comunión con Cristo? ¿En serio lo estás persiguiendo? Porque piensa en lo que hacemos cuando amamos a una persona. No, yo amo a mi esposa, entonces quiero tener comunión con ella, quiero comunicarme con ella, quiero saber qué le agrada. No, estás al pendiente de la gente a la que amas. Entonces, ¿tienes esa comunión tú con Cristo?
Miren, como les dije al principio de esta pregunta, se ve diferente en cada uno de nosotros ese caminar con Él que nos va transformando, porque eso es lo que va pasando en nuestro caminar espiritual, vamos siendo transformados, pero somos diferentes. Hay algunos que van más rápidos, que van más despacio, etcétera, ¿no? Pero todos deberíamos de estar avanzando, o más rápido, más despacio, pero deberíamos de estar acercándonos cada vez más al carácter de Jesucristo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente estás en un proceso de transformación siendo discípulo de Cristo? ¿Hay una decisión de someterte a la voluntad de Dios real? Porque todos debemos ir en ese camino. Ahora, quiero que noten una cosa muy importante. El orden de estas preguntas es muy importante. No puedes empezar por la última, tienes que empezar por la primera. Primero tienes que reconocer que eres un pecador que se ha rebelado contra Dios. Si reconoces eso, entonces necesitas un Salvador. Y entonces te preguntas, ¿y creo que es mi Salvador Cristo el que murió en la cruz? ¿Verdad? No te puedes preguntar, ¿estoy siendo justificado? Es decir, ¿estoy siendo transformado? No puede haber transformación real si no te salvó Cristo primero. O sea, si la transformación es por fuerza de voluntad, esto no tiene que ver con Cristo, tiene que ver contigo. Primero tiene que haber salvación, después tiene que haber santificación o transformación. No puede ir al revés esto. ¿Okay? Ningún tipo de transformación te va a conseguir la salvación. Es la salvación la que produce tu transformación. Vamos a estar regresando a esto constantemente en los siguientes 2 mensajes acerca de que no puede haber santificación verdadera si primero no hubo justificación. ¿Okay? Si contestamos a todo eso afirmativamente, entonces lo que sigue es para nosotros. ¿Okay? Pues podemos continuar. La segunda parte del versículo 1 dice, si ustedes pues han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, nos está diciendo, si tú ya resucitaste en Él, o sea, si tú efectivamente has puesto tu fe en Cristo, ahora lo que tienes que hacer es mantener tu mente puesta en el cielo. Y para que no tengas duda de lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Dice, en donde está Cristo. O sea, tienes que poner tu mente en Cristo, enfocarte en Él. Y miren, esto nos enseña una cosa muy importante, que es lo que sigue en su programa. Dice, nuestro único objetivo es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hacemos, espiritualmente hablando, todas las actividades que hacemos, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en nuestra casa, con nuestra Biblia, todo lo que hacemos es para poder conocer cada vez mejor a Cristo, para poder caminar cada vez de más cerquita de Cristo, para poder permitirle a Cristo transformarnos, para permitirle llenarnos de gozo cuando entendemos lo que hizo en la cruz por nosotros. Por eso precisamente Pablo se pasa tanto tiempo en los primeros 2 capítulos explicándonos quién es Cristo y qué hizo. ¿Verdad? Porque todo el objetivo es perseguir a ese Cristo. Y por eso, fíjense, lean después los pasajes del 15 al 20 más o menos del capítulo 1, en donde Pablo nos dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Estás viendo a Dios en persona. Es la cabeza de la iglesia, Él es el que nos dirige a todos. Él es el que vino a comprar la reconciliación de todas las cosas para con el Creador. A través de Él todo se creó. O sea, te quiere hablar que veas a un Cristo como realmente es, porque todo el objetivo es perseguirlo a Él. De hecho, ¿saben cuál es el meollo del mensaje de Pablo todo el tiempo? No nada más en Colosenses, en todas sus cartas. Lo que nos está tratando de decir es, nunca vas a terminar de conocer a Cristo. O sea, la profundidad del conocimiento de las riquezas, de la gloria del Señor, nunca nos vamos a aburrir de conocer cada vez más de Él. Y eso es algo que yo me doy cuenta que nos cuesta un poco de trabajo creer, porque aquí en la tierra las cosas nos aburren muy rápido, ¿no? O sea, piensen por ejemplo en sus niños, los que tienen niños. Nos están muriendo por un regalo, por un juguete nuevo, y se los compras, ¿y cuánto les dura el gusto? ¿No? Semanas, al rato ya está llenado de polvo, ya quieren otro, ¿no? O sea, lo conocen, juegan con él hasta que lo conocen perfectamente, entonces ya les aburre porque dicen, pues ya me lo sé de memoria, ¿no? Los videojuegos, ¿no? Ya pasan por todos los niveles con los ojos cerrados, se aburren, ¿no? Ya necesitan otra cosa. Y lo mismo nos pasa a los adultos, nada más con juegos más caros, ¿no? Pero nos aburrimos muy rápido. Lo que Pablo te está diciendo es, nunca vas a terminar de conocer a Cristo. No va a haber forma de aburrirte de conocer a Cristo. Yo creo que por eso la gente dice, no lee correctamente su Biblia. Porque como dicen, no, pues ya la leí, ¿no? O sea, ya pasé por ahí. Pero Pablo, fíjense, en la carta a los Efesios, dice que en los siglos venideros Dios va a seguir mostrándonos la profundidad de las riquezas de la gloria de Dios. En los siglos venideros. O sea, nosotros ¿cuánto más vamos a vivir? Pues dependiendo de la edad que tengas, otros 30, 40, 50, 60, a lo mejor 70 años más.
Pero Pablo dice que Dios nos va a ir abriendo a nosotros los ojos en los siglos venideros a conocer cada vez más profundamente a Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Está hablando de la eternidad. Lo que quiere decir es que vamos a pasar tiempo conociéndolo aquí y luego vamos a pasar una eternidad conociéndolo cada vez más profundamente. Pero si comparas el tiempo que vamos a pasar aquí con el tiempo de la eternidad, te das cuenta que esto que estamos aquí es como el kinder, ¿no? Estamos en preescolar, espiritualmente hablando, ¿no? Apenas estamos conociendo las cosas que finitamente podemos conocer de Él. Cuando lleguemos a la eternidad, vamos a pasar siglos conociéndolo cada vez más, pero tenemos que empezar aquí. Tienes que pasar por este grado para llegar a los otros, ¿no? O sea, no puedes aprender a multiplicar y hacer divisiones si no aprendiste primero a sumar y a restar. Entonces tenemos que empezar por aquí y nos tenemos que mover a aplicaciones prácticas que nos van a decir cómo conocerlo mejor. Pero miren, antes de movernos a aplicaciones prácticas, quiero nada más que esto quede transparentemente claro. Cuando decimos nuestro único objetivo es Cristo, te voy a decir lo que quiero decir. Si tú en cualquier momento que escuches mensajes aquí en la iglesia, lo que escuchas decir es, si yo sigo a Cristo, entonces va a restaurar mi matrimonio, va a sanar a la gente que amo, mi negocio va a prosperar, yo voy a tener salud, ¿no? Las cosas me van a ir mejor. Si eso es lo que oyes, ya escuchaste mal. Porque el objetivo es Cristo. Lo que perseguimos es a Cristo. Ahora, seguir a Cristo, ¿puede ser que Dios restaure mi matrimonio? Claro. ¿Debo de esperar a que lo restaure? Desde luego. Tengo que estar orando para que Dios restaure mis relaciones, le dé salud a la gente a la que amo, prospere a la gente a la que amo. Definitivamente. ¿Puedo hacer un berrinche si no lo hace? Por ningún motivo. ¿Ok? Él sabe mejor que tú y que yo lo que está haciendo. ¿Ok? Tienes que aprender a conocerlo a Él a tal grado que confíes en Él. Que sepas que Él es suficiente, que al que persigues es a Él y tiene beneficios secundarios, sí. Pero el premio, el beneficio es Cristo. Cuando entendemos eso, entonces al que perseguimos es a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, Pablo va a pasar ahora a darnos consejos más prácticos. Colosenses 3, versículo 2 dice, pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? O sea, nosotros tenemos que mantener nuestra mente puesta en las cosas de arriba en todo el tiempo y no en las de la tierra. ¿Cómo hacemos eso? Les puse esta pregunta, ¿cómo pongo mi mente en las cosas de arriba? Miren, hay dos grupos de actividades que te van a ayudar a mantener tu mente puesta en las cosas de arriba. Son dos grupos porque unas son generales, es decir, aplican para toda la gente exactamente igual, y hay otras que son personales, más privadas, que dependen del tipo de persona que tú eres. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por las primeras. La letra A en su programa dice, en general, ¿verdad? Lo que aplica para todos son disciplinas espirituales. ¿Quieres conocer mejor a Cristo? ¿Quieres mantener tu mente en las cosas de arriba? Tienes que empezar a practicar disciplinas espirituales. Hay varias, voy a hablar de varias, por eso les puse ahí varias líneas para que tomen las notas que quieran, pero les voy a decir lo que aplica para absolutamente todos. Para empezar es leer la Biblia, la lectura de las Escrituras. Diariamente necesitas tener contacto con la palabra de Dios. Miren, yo sé que muchas personas encuentran excusas y justificaciones de por qué no leen su Biblia. No, es que yo no le entiendo nada, la empiezo a leer y al rato me quedo dormido, la leo y de todas maneras no me dice nada. Escúchenme por favor, te estás engañando solo, ¿ok? Te estás engañando, te voy a decir por qué. ¿Tú crees que hay una sola persona en esta sala que nació sabiendo leer la Biblia? Que el primer día que la abrió, leyó y ¡pum! Empezaron a cantar ángeles a su alrededor y empezó a flotar por el cuarto porque entendió todo. Obviamente no. ¿Qué hicimos? ¿verdad? Empezamos a practicar el leerla, empezamos a perseverar en la lectura, empezamos a disciplinarnos en la lectura y el Espíritu Santo mismo empezó a abrir nuestros ojos y empezamos a entender cada vez más. Pero no esperes que a la primera, y si nada más la lees una vez cada 6 meses, funcione, ¿no? Esto es, por ejemplo, como aprender un nuevo deporte. Piensa en lo que pasa cuando aprendes un nuevo deporte. Si vas a practicar un nuevo deporte un día, practicas 2-3 horas y dejas de ir un mes y regresas al mes y luego practicas y lo dejas 3 meses y regresas otra vez, ¿tú crees que te vas a hacer bueno? ¿Crees que lo vas a disfrutar? ¿Crees que vas a obtener beneficios del ejercicio de ese deporte? Al revés, te va a frustrar, ¿no? Porque vas a ir y a los demás les sale re bien y tú no puedes, ¿no? Y no hay ningún beneficio, ni siquiera lo disfrutas, te molesta, ¿no? Lo mismo pasa con la lectura de la Biblia. O sea, si empiezas diligentemente a disciplinarte en la lectura de tu Biblia, te
pero de repente la Biblia te va a empezar a hablar clarito. Porque miren, les voy a decir por qué esto es tan importante. Tú puedes escoger uno de dos caminos. Tratar de adivinar cómo es Dios, que es lo que mucha gente hace. No leen la Biblia, pero dicen, yo creo que Dios es como, inventan una barbaridad, como les conviene, como les gusta, como se les hace cómodo. O puedes humildemente acudir a la revelación que Dios le dio al hombre para que lo conociera, que es la Biblia. Y entonces vas a conocer al Dios del universo y vas a poder entender cada vez mejor lo que está esperando de ti, lo que está haciendo en ti. ¿Okay? Entonces, primero, lectura. Segundo, que para todos, oración. Necesitas tener comunicación con Dios. Al igual que necesitas comunicación con cualquier persona con la que quieres entablar una relación profunda, ¿verdad? Con Dios necesitas tener comunicación. Y miren, la oración tiene dos etapas también, dos facetas. Para empezar, oración personal, oración privada. Tienes que pasar un ratito en oración con Dios tú solo. Y de preferencia, fíjense, esta va muchas veces acompañada de otra disciplina espiritual que es importante que hagas diario, que es meditación. Que medites en las palabras de la Biblia que leíste, que las mastiques, que les des vueltas en la cabeza, ¿verdad? Y luego te pongas a meditar en eso y luego te pongas en oración con Dios a esperar su guía. Bien, es en esos momentos que Dios te da guía. O sea, la gente dice, es que estoy esperando que Dios me diga qué hacer, pero nunca van en la oración. ¿Qué esperas? ¿Un WhatsApp? O sea, no te va a mandar un mensaje por email. ¿Verdad? Necesitas ir a Él en oración, en meditación y estar conectado con Él. ¿Okay? Y aquí miren, estas que acabo de mencionar son actividades que deberías de realizar todos los días. Y ahí es en donde se ve diferente para cada uno de nosotros. Hay gente que es gente de mañana. Su cabeza está más clara en la mañana, le gusta levantarse muy temprano y es cuando mejor comunión puedes tener con Dios. Está bien. He oído a pastores predicar que si no es en la mañana no funciona. No es cierto. Hay gente que no cree en Dios hasta como por ahí de las 10 de la mañana, ¿no? O sea, no empieza todavía a carburar, ¿no? Entonces a esa persona a lo mejor levantarse y leer la Biblia no le va a servir de nada, no le va a decir nada. Entonces lo que tú tienes que hacer es encontrar a ti cómo te funciona, cuál es el mejor momento para ti y luego disciplinarte, es decir, diariamente ir sistemáticamente leyendo tu Biblia, orando con Dios, meditando en su palabra y esperando escuchar guía de Él. ¿Okay? Esas son diarias. Ahora, hay otras actividades que también son generales que no son diarias. Por ejemplo, descanso, el Sabbat. Es un mandamiento bíblico. Tienes que tomar un día por lo menos a la semana en donde te desconectas del trabajo que produce tus ingresos. Es decir, por ese día dejas de perseguir la chuleta, ¿okay? Lo que vas a hacer es ver a tu alrededor para ver las bendiciones de Dios y darle gracias por lo que te está dando. Miren, los judíos distorsionaron espantosamente el Sabbat, llenándolo de reglas raras. Pero nada más porque lo distorsionaron no deja de ser un mandamiento. Necesitas descansar, ¿ok? Otra es la disciplina de la soledad o el aislamiento. De vez en cuando, ¿verdad? Si puedes quincenalmente, mensualmente, aléjate del mundo. O sea, aléjate de todas las cosas del mundo para estar en comunión con Dios un rato. Vete a una playa virgen, vete a la selva o vete a un parque que esté rodeado de árboles, pero desconéctate de todo lo que es del mundo. Deja tu teléfono en tu casa, ¿verdad? Les puedo asegurar una cosa, si dejas tu teléfono apagado una hora, no se empiezan a morir todos los bebés del mundo. ¿Okay? O sea, no explota el planeta, no pasa nada. Entonces desconéctate de todo lo electrónico, de toda comunicación y vete un rato solo a estar en comunión con Dios y vas a ver el tipo de comunión al que vas a llegar con Dios. ¿Okay? Aislamiento. Otra, fíjense, comunión con otros creyentes. ¿Quieres tener tu mente puesta en Cristo? Júntate con gente que está haciendo lo mismo que tú. Porque ellos te van a platicar, te van a dar testimonio o tú les vas a dar testimonio a ellos de cómo han perseverado, de cómo enfrentaron las cosas, de cómo siguieron adelante y nos fortalecemos mutuamente. ¿Okay? Entonces, genéricamente, disciplinas espirituales, todos. ¿Okay? Diario algunas cosas, de vez en cuando otras. Y la letra B es en lo particular, o sea, esto ya tiene que ver contigo, con el tipo de persona que eres. ¿Okay? Estas dos preguntas que siguen se las he hecho en algunas ocasiones para ayudarnos a encontrar guía espiritual. La primera de ellas dice esto: ¿qué cosas hacen que se despierte tu afecto por Jesucristo? Y ahí sí estoy hablando de afecto. Fíjense, hay actividades que tú haces que cuando las haces, de pronto sientes más amor por Cristo, sientes más ganas de leer tu Biblia, tienes ganas de llegar y conectarte de una manera más profunda. ¿Qué actividades son esas? ¿Cuando haces qué? ¿Cuando estás con quién? ¿Cuando vas a dónde?
¿no? Porque sucede, a todos nosotros nos sucede que hay ciertas actividades que más fuerte que otras nos acercan. Por ejemplo, hay gente que para ellos es la música. Escuchar alabanzas durante un ratito y estar orando y cantando los conecta profundamente con Dios. A lo mejor tú eres uno de ellos. A mí, fíjense, una de las cosas que me hace conectarme mucho con Él es ver películas cristocéntricas. Y no estoy hablando de películas cristianas, me encantan las películas cristianas, pero hay películas que son simplemente cristocéntricas, o sea, que hablan de una persona en particular que especialmente se sacrifica por salvar a todo el mundo. Esas cosas, cuando yo las veo, me recuerdan a Cristo inmediatamente. Hasta me salen lágrimas de repente en una película de acción, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿de qué llora? ¿No? O sea, yo estoy emocionado porque estoy pensando en lo que Cristo hizo por mí, pero eso me pasa a mí, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa a ti? Hay gente que es el servicio, hay mucha gente que sirve aquí todos los domingos porque eso lo pone en comunión con Dios. Hay veces que es convivir, como les decía, con ciertas personas, ¿no? Otra cosa que a mí me motiva muchísimo es cuando platico con la gente de la Biblia. Muchas veces la Biblia, me hacen preguntas de la Biblia y como que dicen, ay, bueno, pues me va a contestar, ¿no? Pero para mí ponerme a tratar de explicar cosas de la Biblia me emociona, me hace entenderlas mejor, me conecta más con Dios, ¿no? Le pregunté a Karina que cuáles de las actividades que hacía la emocionaban más y despertaban su amor por Dios. Y me dijo una hermosa que me encantó. Dice, hay veces que cuando me siento medio apachurrada, ¿no? medio en el desierto, como que hay conflicto en mi cabeza, me gusta durante la alabanza voltear a ver a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Dice, vivimos en una ciudad compleja, con tentaciones espantosas, donde la mayor parte de los jóvenes van perdidos, y voltear a ver a este grupo de jóvenes que están entregados, están alabando y están adorando, y ver sus caras, dice, me llena de gozo por el Señor y me dan ganas de gritar de alegría, ¿no? Por Dios. Entonces, ¿qué te ayuda a ti? ¿Qué actividades despiertan ese afecto? Hace algunos años llevamos una serie aquí que se llamó 30 días para vivir, que fue el resultado de un libro que escribió el hermano de nuestro pastor, Kerry Shook, hermano de Mark Shook, escribió un libro que se llama 30 días para vivir. Y nos platicó Kerry que él había escrito ese libro como resultado de una actividad que tuvo con su staff. Él es pastor de otra iglesia. Se llevó a todo su staff al cementerio y les dijo, caminen entre las tumbas, vean los nombres de la gente, vean las fechas, el tiempo que vivieron. Dice que era un impacto profundo espiritualmente hablando cuando la gente encontraba tumba de gente que habían muerto cuando tenían la edad que ellos tenían en ese momento. Entonces como que de repente dices, te pone en contacto con el hecho de que un día te vas a ir de aquí, que esto es temporal. Ahora, no te estoy diciendo que vayas al panteón, ¿ok? O sea, no les estoy diciendo vayan mañana al cementerio, aunque se los recomiendo, ¿eh? De verdad, miren, y si creen que estoy loco, lean Eclesiastés. Salomón dice, es mejor ir a un funeral que a un banquete, porque el hombre debería de saber que su vida termina con la muerte, debería ser consciente. Cuando tú eres consciente de que esto se va a acabar, entonces volteas a ver a dónde te vas a ir y te pone en contacto, pero no vayas al cementerio. Encuentra qué motiva tu amor por Dios. ¿Okay? Ahora, el otro lado de esa moneda es la siguiente pregunta. ¿Qué cosas hacen que se apague tu afecto por Jesucristo? Porque yo te puedo asegurar que hay cosas en este momento en tu vida que causan que tu afecto por Cristo no sea el que debería de ser. Y les voy a decir cuál es el problema principal con esas actividades. Yo te aseguro que si cada uno de nosotros fuéramos honestos, hiciéramos una listita de las actividades que no nos permiten conectarnos con Dios, nos daríamos cuenta que son actividades moralmente neutrales, no malas. ¿Me explico? O sea, no son actividades que yo podría llevarte a la Biblia y decir, mira, esto está mal, deja de hacerlo, porque lo que estás haciendo está equivocado. No dice. O sea, yo no creo que la televisión sea algo malo necesariamente, no creo que ir al cine sea malo, no creo que tener un hobby o hacer un deporte repetidas ocasiones, o sea, tener tu agenda con deportes, no creo que esas cosas sean necesariamente malos. Para que entiendas muy bien, los que somos malos somos nosotros, que tomamos esas actividades y las elevamos a una prioridad que no deberían de tener. Y entonces resulta que no seguimos a Dios, no tenemos comunión, no tenemos disciplinas espirituales diligentemente con la disciplina con la que perseguimos esas otras cosas. O sea, en lugar de dársela a Dios, se la damos a otras. Piensen en la disciplina que tienen algunas personas para ver su programa favorito. Que ese no se lo pierden, ¿no? Ahí están, a la hora, pum, no me interrumpas, cuelga el teléfono. No estoy, porque voy a ver mi programa, o porque voy a ver un deporte, o porque voy a ver la final de algo, o porque voy a ir a hacer ejercicio. Para eso nos disciplinamos muy bien y resulta que no tenemos tiempo para las disciplinas espirituales que te ponen en comunión con Dios, que crean intimidad real con Dios. Entonces, sé honesto,
y contéstate. ¿Qué despierta mi afecto por Dios y qué lo apaga? ¿Qué me bloquea? ¿Qué ocupa mi tiempo? ¿Okay? Vamos a seguir. Miren, el versículo 3 es un versículo que a mí me da mucha esperanza, me llena de gozo, por una razón muy simple. Fíjense, Pablo lo que nos acaba de decir anteriormente es: mantén tu mente todo el tiempo en las cosas de arriba. Pero si somos honestos, vamos a reconocer que eso no es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Ah? ¿O no? O sea, para cuando te das cuenta ya pasaron horas y no has pensado en Dios ni un minuto. ¿O soy el único infiel? ¿No? Digo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, es verdad que mientras más disciplinas espirituales practicas, menos te pasa esto. Pero es muy común que de repente termine el día y te des cuenta que en todo el día no le dedicaste un pensamiento más que en la mañana o antes de comer cuando diste gracias. Pero luego se te olvidó. Entonces por eso me llena de paz este versículo, porque fíjense lo que dice Pablo. Dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, Pablo lo que nos está diciendo es: no se te olvide que tú ya moriste en Cristo, que ya no vives tú, tu vida ahora está escondida en Él con Dios. En otras palabras, fíjate, te está diciendo esto: es gracias a la justicia de Cristo que fuiste redimido y no a lo bien que lo sigues, a lo bien que te portas, a lo bueno que eres. O sea, Dios no vio en el futuro y dijo: no, este va a ser un fiel seguidor, a este voy a salvar. Ya sabe que somos unos pecadores, que se nos va. Miren, ¿se han preguntado alguna vez por qué Pablo todo el tiempo le está predicando a gente que ya conoce el evangelio? Porque todas sus cartas están dirigidas a creyentes. ¿Por qué? Porque ya sabe que se nos va a olvidar. Ya sabe que te vas a estar torturando todo el tiempo con lo mal que haces las cosas. Cuando oyes estos versículos dices: sí, yo ni lo pelo en todo el día. Y dices: sí, pero acuérdate, tú ya estás en Él. O sea, quiere que empieces a vivir mejor por tu propio bien, por tu beneficio, por tu plenitud. Pero tú ya estás en Cristo, ya estás del otro lado. Y miren, les voy a decir por qué esto es tan importante. ¿Saben cuál es una señal de madurez en una persona? De madurez espiritual. Cuando te tropiezas, y se fijaron que dije cuándo, ¿no? No si es que. O sea, cuando te tropiezas, te vas a tropezar. Cuando te tropieza una persona que está en Cristo, corre a Dios, va a Dios. Y eso, o sea, la manera en que Dios lo recibe es causa de más adoración. Es decir, te tropiezas y tú lo primero que piensas: no puedo creer que otra vez me volví a tropezar. Pero corres a Dios y dices: pero qué maravilloso es este Dios, que aún siendo como soy me ama, me recibe, me conforta, me limpia, ¿no? La señal de inmadurez es cuando te tropiezas y lo que haces es huir de Dios. Te alejas lo más posible de Dios para tratar de limpiar tu tiradero, enderezar tu camino y poder regresar con Dios. Eso no funciona. ¿Entiendes que tú no puedes limpiar tu tiradero? ¿Que tú no te puedes salvar a ti mismo? ¿Que no puedes enderezar tus caminos tú solo? Miren, ¿saben cómo nos vemos cuando hacemos eso? Como mi nieta cuando estaba chiquita. Maya ya tiene 7 años, pero cuando tenía como 2, de repente tiraba el yogur líquido, ¿no? Y toda la mesa, ¿no? Y en lugar de pedir ayuda, iba a tratar de limpiarlo antes que nos diéramos cuenta. Entonces iba corriendo por una servilleta y empezaba a limpiar. ¿Y saben cómo dejaba la mesa? La mesa y ella, ¿no? Terminaba batida, un tiradero todavía peor, ¿no? Cuando llegaba, así al baño, ¿no? A ver, vamos a bañarla, ¿no? Así somos nosotros. Si tú sales corriendo a Dios para tratar de limpiar tu tiradero, te embarras más. Cuando llegas a Dios, Dios se hace así, al baño con ¿no? O sea, esa es una señal de inmadurez. La gente madura sabe que está en Cristo, que Dios te está esperando con los brazos abiertos y está trabajando para ser cada vez menos tiradero. Pero sabe que Dios nos ama hoy tal y como estamos. ¿Ok? El pasaje termina con el versículo 4, el pasaje de hoy. Dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Miren, este versículo es un versículo que a los que estamos en Cristo nos debe dar muchísimo gusto, pero a la gente que no está debería de temblarles las rodillas espantosamente. Fíjate, ¿qué sabemos de lo que ha pasado y lo que va a pasar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice que desde Génesis 3 Dios hizo la promesa de que iba a enviar a un Salvador, alguien que iba a venir a arreglar el tiradero que habíamos hecho nosotros. ¿Okay? Cristo viene la primera vez, ¿no? Lo que celebramos en Navidad se conoce como el primer Adviento. Y entonces lo que hace es morir en la cruz, ¿no? Para reconciliar a todas las cosas con Dios. Entonces toda la gente que pone su fe, ya sea en la promesa que hizo Dios, que es la gente del Antiguo Testamento, o en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Está en Cristo. Entonces Él promete que va a regresar, es el segundo Adviento, y cuando regrese
va a venir a recoger todo lo que es suyo, todo lo que ya pagó. Él pagó en la cruz por mucha gente que se va a convertir, que va a poner su fe en Él, y por todos los que creyeron en la promesa, y al final va a venir por todos. Pero ese último día, cuando regrese Cristo, miren, si leen el libro del Apocalipsis, el gran día del Señor, cuando regresa Jesucristo, es un día aterrador, porque Jesucristo llega ahora a juzgar. De hecho, dice Juan, el autor del Apocalipsis, cuando ve a Jesucristo glorificado, Juan era uno de los mejores amigos de Cristo cuando estaba en la tierra, cuando vino misericordiosamente a morir por nosotros. Cuando regrese, va a venir una imagen que Juan cae como muerto, se paraliza al verlo. ¿Por qué? Porque ahora viene a juzgar. Y dice Apocalipsis, por ahí del capítulo 20, que cuando ese día toda la gente va a ser mandada al cielo, todos estén en donde estén, y entonces se van a abrir unos libros y van a empezar a poner en evidencia entre tú y Dios todas tus malas palabras, tus malos pensamientos, tus malas acciones de toda tu vida. Tenemos la esperanza que sea entre nosotros y Dios y no haya metiches alrededor oyendo, ¿no? Pero eso es lo que la Biblia dice que va a pasar y no sabemos cuál va a ser el formato, ¿ok? Pero te voy a decir por qué es una buena noticia para nosotros. Porque ese día, ¿verdad?, lo que más vamos a necesitar es a un abogado defensor, a un intercesor, ¿verdad?, que va a estar ahí presente, y cada vez que digan, Marquito, empezamos en primero de primaria, se robó la goma, le pegó al de al lado, se comió el lunch no, cuando empiecen a leer todas las cosas, Jesucristo al lado va a estar diciendo, pagado, ese pagado también, es también, yo lo pagué, pagado. Entonces, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, dice tu programa, el día del juicio final, tú y yo vamos a tener a un intercesor. Vamos a tener ahí a un abogado defensor que va a ir limpiando cada una de las cosas, y al final va a decir, limpio, pagado en su totalidad, pase usted. Pero para la gente que no puso su fe en Cristo, no hay intercesor. Entonces es una excelente noticia para la gente que está en Cristo, pero una terrible, aterradora noticia para los que no están en Él. Esto que acabamos de estudiar nos prepara el camino para lo que vamos a estudiar las siguientes 2 semanas. Pero bien, para terminar el día de hoy, quiero terminar con una pregunta que es muy importante. O sea, la semana pasada les pregunté, ¿en quién tienes tu identidad? La pregunta para ti el día de hoy, si contestaste afirmativamente las preguntas para saber si estás en Cristo, si estás en Cristo, la pregunta es, ¿y lo estás persiguiendo con seriedad? O sea, ¿estás haciendo algo diariamente para perseguir a Cristo? Y si tu respuesta es sí, claro, mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué se nota diariamente que estás haciendo algo que le permita a Dios transformar tu mente y despertar tu afecto por Dios? ¿Estás haciendo algo todos los días? Porque si tu respuesta es pues en realidad nada, entonces pregúntate esto, ¿qué estás persiguiendo? ¿Por qué algo estás persiguiendo? Y si no estás haciendo ninguna de las cosas que hablamos el día de hoy, no es a Cristo. A lo mejor te has confundido y crees que lo que Cristo hizo al venir a morir en la cruz es trabajar muy duro para que tú tengas un buen coche, una buena casa, buena ropa, un buen nivel, y estás persiguiendo esas cosas. Pero eso no es Cristo. ¿Qué estás persiguiendo? Sé honesto contigo mismo y pregunta, ¿qué estoy persiguiendo realmente? A lo mejor el día de hoy algunos de nosotros tenemos que hacer un acto de arrepentimiento porque Pablo nos acaba de exponer con las palabras que dijo. A lo mejor esto es algo que veo muy comúnmente, que caemos fácilmente. A lo mejor llevas tanto tiempo viniendo a la iglesia que ya se convirtió en una rutina, que ya lo estás haciendo por inercia, pero sin conscientemente estar tratando de conocer más de Cristo realmente, acercarte más a Cristo. Entonces, mi oración para todos nosotros es que estas palabras de Pablo verdaderamente te sacudan, te hagan ser honesto, abrir tus ojos, analizar cómo usas tu tiempo día a día, y que entonces cambies lo que tengas que cambiar, porque lo que cae dentro de tu responsabilidad es las disciplinas espirituales. Tú no te tienes que salvar a ti mismo, no tienes que transformar a ti mismo, tienes que permitirle hacerlo, y es a través de esas disciplinas que le permitimos, pero necesitas hacerlas. Entonces, espero que esto verdaderamente te empuje a perseguirlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias incomprensible del intercambio que hiciste con nosotros, de tomar nuestros pecados a cambio de tu justicia. Te pido, Señor, con todo el corazón
que nos ayudes a todos los que estamos escuchando estas palabras a entender qué es lo que ya sucedió, que verdaderamente ahora nuestra vida está escondida en ti, que ya somos tuyos, que tenemos que acercarnos a ti, permitirte transformarnos por nuestro propio bien, para poder vivir la vida con más plenitud y aparte tener la fortaleza y el testimonio para extender tu palabra y tu reino, pero no para agradarte. Queremos agradarte con nuestra vida, Señor, pero sabemos que no es para comprar nuestra entrada al cielo y te damos gracias por eso. Te pido, Señor, para que todos los que estamos aquí, que ya te conocemos, que estamos en ti, nos des cada vez más esas ganas de estar cerca de ti, esas ganas de conocerte más, que nos des la fuerza de voluntad para escoger las actividades que remuevan nuestros sentimientos hacia ti. Y quiero pedirte, Señor, por todas las personas que están aquí sentadas, que aún no están en ti. Te ruego por ellos, Señor, te pido por sus corazones, te pido que tu Santo Espíritu en este momento toque sus corazones, abra sus ojos, les permitas ver tu gloria, saber que los amas, que tienes misericordia para ellos, que los amas como están, que no tienen que limpiar ningún tiradero para acercarse a ti, al revés, tienen que correr hacia ti para que empieces a limpiarlos. Sálvalos, Señor, te pido con todo el corazón. Te doy gracias por estas palabras que nos enseñan, que nos exponen, y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos empuje, nos rete, nos obligue a vernos de forma honesta y a caminar correctamente bajo tu luz. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo por todo esto que aprendimos. Amén. Muy bien.